Muy bien, amigos, continuamos con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos comentando, estamos leyendo los numerales que nos hablan del sacramento de la penitencia o de lo que comúnmente llamamos el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión, que tiene varios nombres: sacramento de conversión, sacramento de penitencia, sacramento de la confesión, sacramento del perdón, sacramento de reconciliación. Y ahora vamos a leer el numeral 1425 en adelante. ¿Por qué un sacramento de reconciliación después del bautismo? Numeral 1425. Habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es preciso darse cuenta de la grandeza del don de Dios que se nos hace en los sacramentos de la iniciación cristiana, para comprender hasta qué punto el pecado es algo que no cabe en aquel que se ha revestido de Cristo. Pero el apóstol San Juan dice también: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Y el Señor mismo nos enseñó a orar: perdona nuestras ofensas, uniendo el perdón mutuo de nuestras ofensas al perdón que Dios concede a nuestros pecados. Hasta ahí el numeral 1425. Entonces, queridos amigos, hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados. No obstante, siempre somos pecadores. Y aunque dice la palabra de Dios que los que hemos sido revestidos de Cristo, o sea, todos los bautizados, debemos darnos cuenta, dice este numeral, de la grandeza del don de Dios que nos hace a través de los sacramentos de la iniciación cristiana. Hasta el punto que el pecado es algo que no cabe en aquel que ha sido revestido de Cristo. El pecado no cabe en aquel que ha sido revestido de Cristo. Pero la realidad es que seguimos siendo pecadores, seguimos teniendo esa inclinación al pecado. Esa inclinación que con el bautismo no se nos fue quitada. Esa inclinación hacia el pecado es como para demostrarle al Señor que le elegimos a Él. Cada tentación, cada momento en el que se nos propone A o B, cada momento en el que está la tentación y se nos propone el mal, nosotros tenemos que siempre seguir en el bien, seguir en el camino recto, no permitir ser engañados por el padre de la mentira. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en una persona que ha sido revestida de Cristo, Gálatas 3:27, dice el Catecismo: el pecado es algo que no cabe, porque hemos revestido de Cristo. Pero también el apóstol dice en 1 de Juan 1:8 que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Y ayer escuchábamos en el Evangelio cómo un hijo no quiso obedecer. Pero después de un rato, él hizo lo que le había mandado su amo, su papá: ir a trabajar en el reino. Y en cambio el otro dijo: sí, ya voy, pero no fue.
Queridos amigos, ser cristianos nos debe de llevar a ese esmero por estar siempre en la voluntad de Dios. Pero que ese estar en la voluntad de Dios no nos lleve a sentirnos ya en el cielo, sino más bien somos luchadores. Y si alguien es bueno, sepa que todavía no es lo suficientemente bueno para ganarse el cielo. Tiene que ser más bueno. Como dice el Señor en su palabra, al que más se le dará, más se le exigirá. Y al que poco se le dará, pues poco se le exigirá. Entonces, no nos quedemos ahí en el comodismo. No nos quedemos ahí en la comodidad. Necesitamos dar frutos. No basta solamente estar en gracia de Dios. No basta solamente que el árbol tenga un follaje, que tenga unas ramas verdes. Es necesario que ese árbol dé fruto. No basta solamente hacer sombra para aquellos que están cansados y que puedan encontrar una sombra, un refugio. No basta, es necesario darles de comer, es necesario dar esos frutos. Y para dar esos frutos, queridos amigos, tenemos que integrarnos en nuestras parroquias. Vayamos e integrémonos en la evangelización. Integrémonos a una pequeña comunidad. Integrémonos a un apostolado. De manera que nosotros no seamos solo personas que asisten a la Santa Misa Dominical, que seamos personas que asumen compromiso, que seamos personas que aceptan el reto, ser instrumentos de Dios, ser portadores de nuestro Señor.